Gloria a Dios. Bendito eres Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado Dios. Bendito eres Jesús. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Te bendecimos, Señor, te adoramos. Bendito eres Jesús. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Precioso tú eres, Jesús. Alabado Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde. Alabado sea Dios. Este que les habla es el pastor José Pérez. Estamos aquí directamente desde nuestro hogar, buscando la presencia del Señor y escudriñando las Escrituras. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de ustedes en esta tarde preciosa. Aunque está lloviendo un poco, pero la hermosura del día no lo hace el clima, sino el Dios que creó el clima. En esta tarde preciosa quisiera también exhortarles y pedirles que compartan el video para que así otras vidas sean edificadas y así pueda correr, porque ya el sistema no comparte el mensaje, pero nosotros sí. Le pido que lo compartan para que así pueda llegar a otras vidas y que la bendición la reciban otros hermanos en esta tarde preciosa. Tengo una palabra en esta tarde que el Señor ha puesto en mi corazón, meditando en tantas enseñanzas, predicaciones, profecías que se escuchan o vemos a través de las páginas sociales a través de las páginas sociales en este tiempo. La Biblia dice, alabado sea Dios, que el apóstol, hablando sobre los acontecimientos de los últimos tiempos, que en los últimos días algunos apostatarían de la fe, escuchando pues espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y así pues, pensando y meditando en todo lo que está sucediendo dentro de la iglesia en este tiempo, he podido llegar a la conclusión que como iglesia debemos estar preparados, con los oídos espirituales bien abiertos, porque el tiempo que estamos viviendo es un tiempo difícil, un tiempo peligroso, como decía el apóstol Pablo, que los últimos días serían días peligrosos. Y ciertamente estamos viviendo esos últimos tiempos. En esta tarde quisiera tocar un tema que yo creo que debe predicarse y se debe enseñar. Si hay temas que en este tiempo se deben predicar con ímpetu, con ahínco, con prudencia, pero también con sabiduría, son los mensajes de los últimos tiempos, el mensaje de la venida del Señor, del arrebatamiento de la iglesia, pero también yo entiendo que como ministro debemos predicar un mensaje de exhortación y advertencia para que la iglesia no caiga en la apostasía, no caiga en el engaño, porque si hay un tiempo donde el engaño se ha manifestado es este. El Señor en su sabiduría infinita y conocimiento infinito, hablándole a los discípulos y a nosotros hoy, cuando los discípulos le preguntaron qué señal y acontecimiento iban a manifestarse en los días de tu venida, el Señor enumeró varias señales, pero la primera señal que él puso en ese número de señales fue que teníamos que cuidarnos porque habría un tiempo de engaño, y eso es lo que se está viviendo. Hoy voy
a predicar bajo el tema, predica la palabra, no filosofías humanistas. Predica la palabra, no filosofías humanistas. Fíjese, hermano, que quisiera hacer una pregunta antes de comenzar a entrar de lleno en el mensaje. Alabado sea Dios. Saludamos al hermano Jorge Mendoza, que está viendo el mensaje. Que Dios le bendiga en una manera especial. Alabado sea Dios. Y la pregunta es, ¿cuál fue la razón? Escuche bien, ¿cuál fue la razón de su compromiso a predicar la palabra de Dios? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué lo motiva a usted a predicar el evangelio? Esto es bien importante, hermano. Lo que nos motive a predicar, a enseñar la palabra de Dios. Dependiendo de lo que nos motive a predicar o a enseñar la palabra de Dios, el mensaje va a ser basado en las escrituras o enseñanzas humanistas, en pensamientos humanistas, en ideas de hombres. Fíjese, quisiera ir a 2 de Timoteo capítulo 4 y leer algunos versos que son el encabezado de lo que en esta tarde vamos a hablar. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará, escuche bien, a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques, escuche bien, la palabra, no filosofías o enseñanzas humanas, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Escucha bien, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán, escuche bien, maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a las filosofías humanas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hasta ahí lo vamos a dejar. Fíjese, hermano, si cuando usted lee con detenimiento lo que acabamos de leer, usted se va a dar cuenta que esto, más que una exhortación, es una advertencia. Y cuando se hace una advertencia es para que despertemos, para que abramos nuestros ojos porque hay peligro. Escuche bien. Fíjese, hermano. ¿Qué le interesa a usted más? ¿Predicar o enseñar un mensaje o una enseñanza para entretener y hacer sentir bien a alguien, que predicar y enseñar la palabra, aunque a algunos no les guste? Yo creo que es genuina la pregunta. Oiga bien, ¿sabe por qué digo esto? Porque muchos prefieren sentirse cómodos con la mentira. Escuche bien, o sentirse ofendido con la verdad. ¿Qué usted prefiere? ¿Sentirse cómodo con la mentira, con el engaño, o sentirme ofendido con la verdad? Suena como medio, diría yo, como que no tiene sentido. Pero hay una realidad en este tiempo donde muchos creyentes, porque esto es para la iglesia, esto no es para el mundo, porque el mundo está engañado. Pero hay una tendencia en este tiempo que muchos creyentes prefieren sentirse bien,
sentirse cómodo con un mensaje engañoso, con la mentira, que sentirse ofendido cuando se predica la verdad. Oiga bien, mi hermano, estamos hablando de un asunto serio. Oiga bien. O sea, estamos llamados, usted y yo, los que predicamos, los pastores, los evangelistas, todo el que predica la palabra está llamado, escuche bien, a combatir esa tendencia. ¿Y cuál es la tendencia? A sentirse cómodo con la mentira. Oiga bien. Ahora, ¿a qué estamos llamados nosotros? ¿A qué Dios nos llamó? ¿A predicar la palabra de Dios? ¿O a entretener las personas con un mensaje que nos haga sentir bien? Esto es un mensaje a la conciencia, hermano. Esto es una reflexión que nos debe llevar a despertar de esta situación crítica por la cual está pasando gran parte de la iglesia en este tiempo. Oiga bien mi hermano. ¿Sabe qué? Que nuestro interés principal debe ser predicar la palabra, predicar la Biblia, predicar un mensaje fundado en las escrituras, no un mensaje que haga sentir bien al ser humano, al creyente. Porque aunque un mensaje me haga sentir bien, no quiere decir que me va a acercar a Dios. Oye bien, el apóstol exhortó a Timoteo a predicar la palabra. Escuche bien. ¿Y sabe qué? Que en el tiempo del apóstol Pablo estaba sucediendo lo mismo que sucede hoy. Lo único que hoy ha crecido, se ha expandido de tal modo, hermano, que dentro de la iglesia, Dios, hay que tener cuidado a quién invitamos a predicar. Oiga bien. O sea que el apóstol, alabado sea Dios, lo primero que introduce en la carta dirigida a Timoteo es predica la palabra. Ahora, ¿por qué razón el apóstol exhortó y advirtió a Timoteo que predicase la palabra? ¿Por qué razón? Escuche bien mi hermano. Predica la palabra, escuche bien esa expresión. ¿Sabe que esa simple frase se convirtió en un fuerte estímulo en mi corazón cuando yo la leí? ¿Sabe por qué? Porque es Dios mismo el que nos está mandando, ordenando a predicar la palabra. Usted y yo somos portavoces, escogidos por Dios para llevar el mensaje del Evangelio. Oiga bien. ¿Sabe que esta simple frase, alabado sea Dios, debe calar hondo en nuestros corazones? ¿Sabe por qué? Porque Dios en esta tarde nos está exhortando que nuestro deber, nuestra función principal como ministros, como predicadores y como creyentes es predicar la palabra. No predicar otra cosa, no predicar un mensaje de entretenimiento, no. Oiga bien, ¿sabe que hoy día muchos pastores están bajo una tremenda presión? ¿Sabe por qué? Que están creyendo que deben, escuche bien, saber hacer todo menos predicar la palabra. Oiga mi hermano, escuche bien. En mi experiencia, en los casi 30 y 40 años que llevo en el Evangelio, he visto un cambio radical concerniente a lo que es la iglesia.
a cómo debe caminar la iglesia, a cómo debe dirigirse la iglesia. Cuando yo me levanté en el Evangelio, se predicaba un mensaje radical, un mensaje, alabado sea Dios, fundado en la palabra de Dios. El predicador, el evangelista, el maestro, el predicador, se esforzaba, buscaba la presencia de Dios, pasaba tiempo en las escrituras, porque quería predicar el mensaje fundado en la palabra, porque entendía que fue Dios quien lo mandó, quien ordenó que predicase el evangelio. Escuche bien, mi hermano, yo nunca he visto a ningún representante de un país llevar un mensaje a otro país de parte de su presidente, contrario a lo que el presidente le exigió que llevase. Oiga bien, estas personas están capacitadas para llevar palabra por palabra y letra por letra el mensaje que su presidente le exigió que llevase a otra nación. Si llevaba otro mensaje, lamentablemente iba a tener problemas. Mira, mi hermano, qué terrible. Si en la tierra, si en este mundo se le exige a este tipo de personas a llevar el mensaje exactamente como se envió a llevarlo, ¿por qué nosotros como creyentes, como cristianos, como predicadores, queremos cambiar el mensaje establecido por Dios en la palabra? ¿Por qué? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué está sucediendo, hermano? ¿Por qué la iglesia ha tomado un rumbo equivocado? ¿Por qué muchos predicadores en este tiempo, escuche bien, han decidido desviarse del fundamento bíblico y comenzar a enseñar y a predicar un mensaje contrario a lo establecido por Dios en las Escrituras? ¿Se ha puesto usted a analizar con detenimiento lo que está sucediendo hoy dentro de la iglesia, hermano? Escuche bien, yo estoy preocupado. Yo no sé si usted está preocupado, pero yo estoy preocupado por la condición en que se encuentra no toda la iglesia, hermano, porque Dios siempre se reserva un pequeño remanente. Pero mi hermano, en este tiempo es un tiempo tan peligroso que usted, alabado sea Dios, tiene que pedirle a Dios que le dé sabiduría y revelación de la palabra para no caer en la mentira y en el engaño. Oiga bien, mi hermano. Fíjese, hermano, que hoy día hay muchos pastores que han tomado la decisión de ser animadores, hasta cómicos, psicólogos y oradores, con el propósito de llevar un mensaje de motivación a la iglesia. Oiga bien, y yo me pregunto, ¿el evangelio está diseñado para motivar al creyente? ¿El evangelio está diseñado para que el creyente se enfoque en los asuntos terrenales de este mundo? Porque hoy en día, en muchos lugares se predica un mensaje que lleva al hombre a enfocarse en lo terrenal y no en lo celestial. Un mensaje que en vez de alimentar el alma, lo que alimenta es el ego de la persona. Yo no sé, mire mi hermano, si usted se ha sentado a analizar y estudiar con detenimiento y responsabilidad lo que se enseña hoy en muchos lugares. Escucha bien, mi hermano. ¿Sabe qué? Que usted y yo estamos advertidos a tocar temas que sean conforme al fundamento bíblico. No temas y enseñanzas conforme a enseñanzas humanistas, filosóficas, de entretenimiento, de motivación. Oiga bien, hoy en día se ha reemplazado la predicación con dramas, con bailes,
con danzas, con brinco y salto. Hay iglesias en este tiempo, lamentablemente, que ya la Biblia la han echado a un lado. El servicio dura 2 horas y media, y están 2 horas 45 minutos alabando y adorando a Dios, que se debe hacer porque es algo que la iglesia debe hacer. Pero mire, mi hermano, donde hay adoración, donde hay alabanza en espíritu y en verdad, Dios habla. Yo no creo en esas iglesias que se presentan Dios que solamente exige adoración y Él no habla. La Biblia me enseña a mí, porque yo lo veo en la Biblia de Génesis y Apocalipsis, que cuando el pueblo se reunía a adorar a Dios, escuche bien, Dios levantaba un profeta o levantaba a alguien para hablarle al pueblo, porque Dios no es mudo, no. El interés de Dios es exhortar, hablar a su pueblo, mantener a su pueblo informado. Oiga bien, mi hermano. Pero algunos han reemplazado la predicación y la enseñanza por entretenimiento. Y esto es una realidad. Yo no sé si usted lo ha visto, pero yo sí. Oiga bien. Es interesante, pero es la verdad, hermano. ¿Sabe qué? Que para cada pastor su pasión debe ser la predicación bíblica, fundamentada en la Biblia. Es la única opción, no hay otra. Oiga bien, ¿sabe qué? Que el apóstol le dice a Timoteo, te exhorto que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, o sea, en palabras sencillas, todo el tiempo, en cada momento, a cada hora. No calle, no cierres tus labios, predica, insta, exhorta, reprende, redarguye. Escuche bien. Mire, mi hermano, escuche bien. Pero el apóstol le dice algo muy importante, y es: hazlo todo esto, pero con paciencia y doctrina. O sea, la reprensión debe ser conforme a la Escritura. La enseñanza debe ser conforme a la Escritura. La exhortación debe ser conforme a la Escritura. Oiga bien, ¿sabe que cuando Pablo le escribió estas palabras a Timoteo, agregó una advertencia profética? Y esa es la razón por la cual él le insistió que predicase la palabra, que exhortara, que redarguyera. ¿Sabe cuál fue la razón? Eso lo encontramos en el verso 3 y 4. Escuche bien lo que el apóstol dice. Porque vendrá tiempo. Oiga bien, ese vendrá tiempo es algo interesante, porque en el tiempo del apóstol Pablo, él percibía por el Espíritu que se habían levantado falsos profetas, falsos maestros, que estaba corriendo un mensaje dentro de la iglesia del tiempo del apóstol contrario a los fundamentos bíblicos, un mensaje de engaño. Por eso le dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, en palabras sencillas, el tiempo que el apóstol está hablando empezó en su tiempo y hoy se está manifestando. Ha crecido tanto, alabado sea Dios, que ya nadie quiere escuchar a Dios. La gente lo que quiere escuchar es cuentos, enseñanzas que entretengan. Oiga bien, dice que no sufrirán la sana doctrina. En palabras sencillas, hermano. Si tú predicas la palabra, ya nadie te quiere escuchar. Porque ya muchos lo que quieren es oír palabra de hombre y no palabra de Dios. Ya muchos lo que quieren oír es palabra que los entretenga, que los haga sentir bien, que no los ofendan. ¿Sabe qué? Que yo prefiero que Dios me ofenda con su palabra a que yo me pierda sintiéndome bien con un mensaje diabólico y que me lleve a perderme.
Oiga bien, mire lo que dice. No sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. No quiero escuchar a Dios. No quiero escuchar ese mensaje. Ya ese mensaje debe echarse a un lado. Hoy en día se está cumpliendo literalmente esto. Donde muchos ya no quieren escuchar voz de Dios, sino voz de hombre. Oiga bien, donde ya muchos predicadores se le han cerrado las puertas porque están predicando la palabra de verdad. Están predicando la palabra profética más segura. Porque prefieren oír voz de hombre y no voz de Dios. Oiga bien, por eso dice, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. O sea, maestro, alabado sea Dios conforme a sus deseos, a sus pasiones. Oiga bien, dice, y apartarán de la verdad el oído. Ahí está el peligro. Porque cuando se aparta el oído de la verdad, ¿qué va a suceder? ¿Sabe lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que el enemigo se va a aprovechar y va a comenzar a introducir un mensaje contrario a lo que enseña la Escritura. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo allá en 2 de Timoteo capítulo 4 verso 1, cuando él dice, pero el Espíritu dice claramente. ¿Quién se lo dijo? No fue Pedro, no fue Juan, no fue algún maestro de aquel tiempo, no. El Espíritu se los reveló. Y eso es importante, porque él está, cuando él dice que el Espíritu se los reveló, él está dando señal de que el mensaje es de Dios. No fue un mensaje que le dio el hombre, es un mensaje que vino del mismo Espíritu. ¿Y qué fue lo que el Espíritu les reveló al apóstol Pablo? Que en los últimos días, hoy estamos en los últimos días bien profundos, algunos apostatarán de la fe. Ahora, ¿qué es lo que está llevando a estas personas, a estos maestros modernos, a estos predicadores modernos, a estos llamados profetas modernos, a traer un mensaje completamente contrario al fundamento bíblico? ¿Qué es lo que los está llevando? ¿Sabe qué? Hay dos cosas que el apóstol menciona. Número uno, escuchando espíritus engañadores. Ahora, la pregunta es, ¿qué llevó a estas personas a abrirle el oído a espíritus engañadores? Cuando la Biblia habla aquí de espíritus engañadores, está hablando de demonios que están capacitados para engañar. ¿Sabe qué fue lo que los llevó a ellos a prestarle el oído a estos demonios? Cuando le cerraron el oído al espíritu. Porque el apóstol dice que teniendo comezón de oír, oiga bien, y que apartarán el oído de la verdad. El peligro de tener comezón de oír y de apartar, escuche bien, el oído de la verdad es que el enemigo se va a aprovechar y va a enviar demonios a que esas personas comiencen a escuchar estos mensajes diabólicos, porque son mensajes que vienen del mismo infierno. Por eso el apóstol dice, escuchando espíritus engañadores. Y número 2, y doctrinas de demonios. Oiga, mi hermano, literalmente eso se está cumpliendo hoy. Donde no se enseña la Biblia, donde no se predica la Biblia, donde no se predica la verdad, el diablo introduce la mentira. Esto es una realidad. No estamos hablando algo que esté fuera de la Escritura, hermano. Este es un mensaje que se debe predicar hoy, porque lamentablemente gran
parte de la iglesia está desviada, está siendo engañada, está prestando el oído a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora, ¿cómo se manifiestan estos espíritus? ¿Sabe dónde? Pues a través del hombre. Ellos no van a entrar a la iglesia literalmente como un demonio, no, no. Utilizan hombres y mujeres que apartaron el oído de la verdad. Y como apartaron el oído de la verdad, el diablo aprovechó y comenzó a introducir en sus corazones un mensaje diabólico, una doctrina diabólica, una enseñanza diabólica. Oiga bien. Pero este mensaje no es muy famoso en este tiempo. Pero yo sé que los que están hoy escuchando este mensaje es porque están en la línea que Dios quiere. Oiga bien, mi hermano. El apóstol Juan, allá en su primera carta, en el capítulo 4, verso 1, dice algo muy interesante y es relacionado con esto. Él comienza diciendo, esto es otra advertencia, él dice, amados, no creáis a todo espíritu. Él no está diciendo, amado, no creáis a todo predicador, no creáis a todo profeta, no creáis a todo pastor. No, no, él dice, no creáis a todo espíritu, sino examinad los espíritus. Usted se ha puesto a analizar esto. El apóstol entendía muy bien por el espíritu que detrás, escuche bien, de un predicador, de un profeta, de un maestro, de un pastor, hay un espíritu. Ahora, ¿qué espíritu hay detrás del mensajero? Eso es lo que tenemos que examinar. Por eso él dice, no creáis a todo espíritu. ¿Sabe qué? Que Dios nos está llamando hoy a no decir amén a todo. No. Es interesante porque Juan, por el Espíritu Santo les reveló que detrás de cada enseñanza, de cada profecía, de cada mensaje, de cada consejo, hay un espíritu. Nos toca a nosotros discernir qué espíritu hay detrás de ese consejo, de esa profecía o de esa enseñanza o de esa predicación antes de decir amén. Pero hoy somos muy ligeros. Le decimos amén a todo sin examinar, sin discernir, sentarnos a discernir qué hay detrás de ese mensaje. ¿Quién inspiró a esa persona a predicar ese mensaje? Por más bonito que se oiga, por más lengua que hable, así se sanen los enfermos. Oiga bien, porque Jesucristo dijo algo muy interesante allá en Mateo 24, verso 24, cuando dijo, escuche bien, que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y engañarán a muchos. Y no solamente que engañarán a muchos, sino que harían señales y prodigios mentirosos. Y el problema de hoy es que estamos más enfocados en las señales, en los milagros, en lo que se manifiesta en la predicación, que en el mensaje que trae el mensajero. Y ahí es donde está el problema. Hay que estar atento, hermano. Abra sus oídos espirituales. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos. En un momento dado al Señor se le presentaron unas personas y le dijeron, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre se sanaron los enfermos, en tu nombre hicimos proeza. Escuchen bien, estos no eran brujos, estos no eran hechiceros. Por lo que ellos están hablando y por la reacción del Señor, estos eran hombres que predicaban el evangelio y habían señales. Pero el problema aquí no es que no son las señales y no es porque prediquen bonito. No, no, no. Aquí el problema es qué hay en el corazón de las personas. Porque esta gente predicaban, echaban fuera demonios, los enfermos se sanaban. Pero el Señor le dijo,
yo no sé quiénes son ustedes, apartados de mí, hacedores de maldad. Y más adelante dice, ¿sabe qué? Que no es por echar fuera demonios, que no es porque los enfermos se sanen, no es porque profeticen que los vamos a conocer, sino por los frutos. Eso, alabado sea Dios, es lo que debemos observar, el fruto, el comportamiento, el carácter del predicador. Ahí es donde debemos enfocarnos. Escuche bien. Esto es un tiempo peligroso, hermano. Y la Biblia es clara porque la Biblia lo profetizó. Y el apóstol Pablo muchas veces lo vemos diciendo que los últimos días serían tiempos peligrosos. Y estamos viviendo tiempos peligrosos, iglesia. ¿Sabe qué? Que cuando usted y yo predicamos el mensaje verdadero de la Escritura, oiga bien, no vamos a ser bien aceptados. No. Muchos no lo van a aprobar. Pero ¿sabe qué? A mí no me importa que la gente lo acepte o la gente lo apruebe. A mí lo que me importa es que sea Dios quien lo acepte y lo apruebe. A mí lo que me importa es ser hallado aprobado delante de Dios, no ser hallado aprobado delante de los hombres, porque muchos hoy en día están buscando aprobación, aplauso, fama, reconocimiento. Mire, mi hermano, tenga cuidado, porque ¿qué nos está motivando a predicar el Evangelio? ¿Agradar al hombre? ¿Sentirme bien con el hombre y que el hombre se sienta bien conmigo? ¿Buscando aplausos, fama, reconocimiento? ¿O he cogido el Evangelio como un negocio? Oiga bien, mi hermano, estamos hablando algo serio. Algo muy serio, hermano. Y yo creo que la iglesia del siglo XXI necesita volver a la Biblia, volver a la Escritura, volver al altar. Porque está en juego la salvación. Mira, mi hermano, cuando el Señor venga, el Señor le hizo una pregunta a los discípulos y esa pregunta es genuina para usted y para mí hoy. ¿Sabe cuál fue? ¿Hallará el Señor Jesucristo fe en la tierra cuando vuelva? Oiga bien, ¿hallará el Señor fe en la tierra cuando vuelva? ¿Encontrará un pueblo firme el Señor cuando vuelva? ¿Encontrará un pueblo anclado en la palabra cuando Él vuelva? Oiga bien, ¿sabe qué? Que predicar la palabra no siempre es fácil. O sea, la verdadera palabra, la palabra de Dios. ¿Sabe qué? El mensaje, alabado sea Dios, que muchas veces Dios nos da, como el de hoy, puede que ofenda a muchos. Pero yo prefiero que el mensaje me ofenda y me lleve a la presencia de Dios que bajo engaño me sienta bien y me pierda en el infierno. ¿Qué preferimos? Como preguntar al principio, ¿qué prefieres? ¿Sentirte cómodo con la mentira o sentirte ofendido con la verdad? ¿Qué prefieres? Yo prefiero sentirme ofendido con la verdad y tener un encuentro genuino con Cristo que sentirme cómodo con la mentira y si me muero me vaya al infierno o cuando el Señor venga me quede en este mundo. Suena irónico, pero es la verdad, hermano. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque sentirse cómodo con la mentira, ¿sabe qué? Es sentirse cómodo con Satanás. ¿Cómo es eso, pastor? La Biblia dice en Juan 8:44 que Satanás es un mentiroso, es padre de mentira. Y cuando él habla mentira, habla de él mismo. O sea que la mentira es Satanás y la verdad es la palabra, pero también es Cristo. Muchas veces Cristo nos va a hacer sentir un poco mal con su palabra, pero es para bien. Es momento de volver al... ¿Sabe qué? Que es momento de que la iglesia vuelva a la palabra profética más segura.
no es tiempo de perder el tiempo. Es tiempo de comenzar a buscar a Dios. Es tiempo de comenzar a escudriñar y a examinar las escrituras. Es tiempo, hermano. Este es el tiempo. ¿Sabe qué? Que predicar la palabra no siempre es fácil. El mensaje que se nos lleva a predicar, escuche bien, puede ser ofensivo. ¿Sabe que Jesús mismo es una piedra de tropiezo y roca de escándalo? Miren lo que dice la Biblia en Romanos 9:33. Dice, he aquí pongo en Sión piedra de ¿qué? De tropiezo y roca de caída. Y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Sabe por qué el apóstol dice que lo presenta como piedra de tropiezo y piedra de caída? Porque va a ser piedra de tropiezo y de caída para aquellos que no le creen, para aquellos que se desviaron de la verdad. Oiga bien, pero va a ser, alabado sea Dios, la puerta a la salvación para aquellos que le creen. Dice, y el que creyere en él no será avergonzado. Mire, mi hermano, a veces Jesús hablaba unas palabras que hacían sentir mal a la gente, pero era para bien. Por eso Pedro le dijo, Señor, se están yendo porque tu palabra es fuerte y dura. Y el Señor le dijo, ¿sabe qué? Si tú te quieres ir, vete tú también. Oiga bien. Pero también en primera de Pedro capítulo, alabado sea Dios, dice, presenta, mira cómo presenta, Señor, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan ¿en qué? En la palabra. Siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. O sea, que el Señor es piedra de tropiezo y roca que hace caer, pero no a los que obedecen, no a los que viven la verdad, no a los que aman la verdad, sino a los que tropiezan en la palabra, a los que se sienten mal, a los que se sienten ofendidos, a los que se sienten, alabado sea Dios, como que le molesta la palabra de Dios, porque son desobedientes, no se someten. Qué bien, pero van a tener un destino peligroso, hermano. Ahí es donde está el problema. O sea que el mensaje de la cruz es piedra de tropiezo para algunos. Escuche bien. Por eso el apóstol en 1 Corintios 1:23 dice, pero nosotros predicamos. ¿Qué predica usted? ¿Qué predicamos? A Cristo crucificado para los judíos. Escuche bien. Pero para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Y qué es para usted la predicación de Cristo? Escuche bien, estamos hablando de algo muy serio, hermano. Y en Gálatas 5:11 dice, y yo, hermano, o sea, el apóstol Pablo, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Escuche bien. En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Oiga, mi hermano, ¿qué? Este es el tiempo más peligroso que está viviendo la iglesia. Tenemos que despertar. Ministro, es hora de despertar. Predicador, es hora de despertar. Hermano, es hora de despertar a la realidad. La salvación está en juego. En cualquier momento puede sonar la trompeta. Ya todo está cumplido. Este es el tiempo final. Iglesia, hay que volver al altar. Hay que volver a la escritura. Oiga bien, por eso el apóstol dice en 1 Corintios 1:23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero. O sea, en otras palabras, el mensaje de la cruz para otros puede ser tropiezo, pero para nosotros es un mensaje de salvación, de reconciliación, de misericordia. Aunque para otros el mensaje suene como locura, para nosotros esa locura es
que nos va a llevar al reino de Dios. Este es el tiempo, hermano. Este es un tiempo donde la iglesia debe sentarse a examinarse. ¿Qué camino estoy conduciendo? ¿Qué me está motivando? ¿Me siento bien cuando la palabra de Dios se predica como debe predicarse? Me molesta cuando hay predicadores que predican el mensaje verdadero de la Escritura. Si esa es nuestra actitud, hay que tropezar con Cristo de nuevo. Oiga bien, mi hermano. Es tiempo de volver a la Escritura. Porque es la palabra de Dios inspirada la que va a formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Porque esa palabra, alabado sea Dios, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Oiga, mi hermano, yo no sé si usted lo ha pasado, ya a veces me pongo a leer la Biblia y hay pasajes que me hacen reír, me hacen sentir bien. Pero hay veces que tropiezo con pasajes que tengo que tragar hondo, que me hacen sentir mal, que la risa se apaga. Porque la palabra de Dios es una medicina. Es como dice la palabra del Señor en Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es como una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos y las motivaciones del corazón. Sabe que la palabra de Dios es como un espejo, donde usted se mira y comienza a reflejar lo que hay en su corazón. Hay muchos que leen la Biblia y se la pasan leyendo la Biblia, pero no se han dado cuenta que es la Biblia la que los está leyendo a ellos. Con esto termino, hermano. Este es el último tiempo. No es tiempo de perder el tiempo. Es tiempo de volver a la palabra. Es tiempo de volver a la Biblia. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Israel, el pueblo de Dios, dice la Biblia que pereció porque le faltó conocimiento. ¿Y sabe qué? No era que no había el conocimiento, fue que ellos rechazaron el conocimiento. Y hoy muchos van a perecer por falta de conocimiento, y no es porque no haya el conocimiento, porque tenemos la palabra profética más segura, tenemos buenos predicadores, pero no estamos dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Así que Dios me los bendiga en esta tarde. Y espero que esta reflexión haya sido de bendición. Por favor, comparte el video para que así pueda correr y llegar a muchos de los hermanos.